Subtítulo: ¿Es Cristo un ser creado? Antes de pasar a algunas de las lecciones prácticas que hay de aprender en estas verdades, debemos detenernos por unos pocos momentos en una opinión que es sostenida honestamente por muchos quienes no deshonrarían a Cristo voluntariamente por ninguna consideración, pero que, a través de esa opinión, niegan en realidad su divinidad. Es la idea de que Cristo es un ser creado, quien, a través de la bienaventuranza de Dios, fue elevado a su alta posición actual. Nadie que tenga esta opinión puede tener una idea justa de la posición exaltada que Cristo ocupa realmente. La opinión en cuestión está basada en un concepto erróneo de un solo texto, Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Esto se interpreta equivocadamente al decir que Cristo es el primer ser que Dios creó, que el trabajo de creación de Dios empezó con Él. Pero esta opinión antagoniza la Escritura, que declara que Cristo mismo creó todas las cosas. Decir que Dios empezó su trabajo de creación creando a Cristo es dejar a Cristo completamente fuera del trabajo de la creación. La palabra traducida origen es arso, significando por lo mismo cabeza o jefe. Ocurre en el nombre del gobernante griego, Arson, en arzobispo y en la palabra arcángel. Tome esta última palabra. Cristo es el arcángel. Vea Judas 9. Primera de Tesalonicenses 4:16, Juan 5, 28 y 29, Daniel 10:21. Esto no quiere decir que Él es el primero de los ángeles, porque Él no es un ángel, pero está sobre ellos. Hebreos 1:4. Significa que Él es el jefe o príncipe de los ángeles, tal como un arzobispo es la cabeza de los obispos. Cristo es el comandante de los ángeles. Vea Apocalipsis 19, 11 al 14. Él creó los ángeles. Colosenses 1:16. Así que la declaración que Él es el comienzo o cabeza de la creación de Dios significa que en Él la creación tuvo sus comienzos. Que, como Él mismo dice, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 21:6. Capítulo 22, verso 13. Él es la fuente de donde todas las cosas tienen su origen. Tampoco nos debiéramos imaginar que Cristo es una criatura, porque Pablo lo llama, Colosenses 1:15, el primogénito de toda la creación, porque los mismos versos siguientes
lo muestran siendo el Creador y no una criatura. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Ahora si Él creó todo lo que fue creado y existió antes de todas las cosas creadas, es evidente que Él mismo no está dentro de las cosas creadas. Él está por encima de toda la creación y no es parte de ella. Las Escrituras declaran que Cristo es el único Hijo de Dios. Él es único, no creado. En referencia a cuando fue hecho único, no es para nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aunque se nos lo dijera. El profeta Miqueas nos dice todo lo que podemos saber acerca de ello en estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Margen. Hubo un tiempo cuando Cristo salió y vino de Dios, del seno del Padre. Juan 8:48. Capítulo 2, verso 18. Pero el tiempo fue tan atrás en los días de la eternidad que al entendimiento finito es prácticamente sin comienzo. Pero el hecho es que Cristo es el único Hijo de Dios y no un sujeto creado. Él tiene por herencia un nombre más sublime que el de los ángeles. Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios. Hebreos 1:4. También capítulo 3, verso 6. Y ya que Él es el único Hijo de Dios, Él es la misma substancia y naturaleza de Dios, y posee por nacimiento todos los atributos de Dios. Porque al Padre le agradó que su Hijo fuese la imagen expresa de su persona, el resplandor de su gloria, y lleno con la plenitud de la divinidad. Así que tiene vida en sí mismo. Él posee la inmortalidad en su propio derecho y puede conferir inmortalidad a otros. La vida está inherente en Él, así que no le puede ser quitada. Pero habiéndola entregado voluntariamente, Él la puede volver a tomar. Sus palabras son estas: Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Si alguien vuelve a mencionar esa antigua cavilación, como es que Cristo puede ser inmortal y sin embargo morir, solo tenemos que decir que no sabemos.
no hacemos pretensión de comprender todo sobre lo infinito. No podemos entender cómo Cristo pudo ser Dios en el principio, compartiendo la misma gloria con el Padre antes de que el mundo fuera, y sin embargo nacer como un bebé en Belén. El misterio de la crucifixión y la resurrección no es sino el misterio de la encarnación. No podemos entender cómo Cristo puede ser Dios y sin embargo hacerse hombre por nuestro bien. No podemos entender cómo pudo crear el mundo de la nada, ni cómo puede levantar a los muertos, ni siquiera cómo es que trabaja por su Espíritu en nuestros corazones. Sin embargo, creemos y conocemos estas cosas. Debiera ser suficiente para nosotros aceptar como verdad esas cosas que Dios ha revelado, sin tropezar sobre cosas que la mente de un ángel no puede comprender. Por lo tanto, nos deleitamos en el poder infinito y la gloria que las Escrituras declaran que Cristo posee, sin inquietar nuestra mente finita en un intento vano de explicar lo infinito. Finalmente, sabemos de la unidad divina entre el Padre y el Hijo, por el hecho que los dos tienen el mismo Espíritu. Pablo, después de decir que aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios, continúa: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Romanos 8:9. Aquí encontramos que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. Cristo está en el seno del Padre, siendo por naturaleza de la misma substancia de Dios, y teniendo vida en sí mismo. Es llamado apropiadamente Jehová, el de existencia propia, y es así descrito en Jeremías 23, 5 y 6, donde dice que el renuevo justo ejecutará juicio y justicia en la tierra, y lo llamarán por el nombre de Jehová Siddequenu, el Eterno, justicia nuestra. Por lo tanto, no se permita a nadie que dice honrar a Cristo darle menos honor del que le da al Padre, pues esto sería deshonrar al Padre en esa medida. Pero permítase a todos, con los ángeles del cielo, adorar al Hijo sin miedo de que están adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador. Y ahora, mientras la temática de la divinidad de Cristo está fresca en nuestras mentes, permitámonos detenernos a considerar la maravillosa historia de su humillación.